Llevamos apenas 8 días de que iniciara el periodo de campañas primarias en Estados Unidos. Llevamos 2 primarias, Iowa, New Hampshire esta semana, con 400,000 votos emitidos en los dos estados y básicamente este arroz ya se coció. Para parafrasear a Julio César, digamos, la suerte está ya echada, o a García Márquez, esta es la crónica de una nominación anunciada. Primero, evidentemente, porque en el Partido Demócrata un presidente que busca reelegirse no tiene competencia, pero segundo, sobre todo lo que ha ocurrido en la primaria republicana. Donald Trump, que entró como el fuerte favorito con un control férreo del Partido Republicano, barre en Iowa la primera primaria, que en realidad son asambleas, le saca más de 20 puntos de distancia a su más inmediato contrincante en ese estado, que es Ron DeSantis, que como resultado de esa primaria ya se bajó de la contienda. El martes en la noche en New Hampshire, un estado menos conservador, un poquito más de centro como es New Hampshire, en la costa noreste de Estados Unidos, donde Nikki Haley, la exgobernadora de Carolina del Sur, tenía más posibilidades de competirle a Trump. Trump le acaba sacando 11 puntos. No es, a pesar de la diferencia, un mal resultado para Nikki Haley, dado ese predominio absoluto férreo que trae Donald Trump en el proceso primario, pero ciertamente pues todo indica que no habrá manera de que ya con solo Nikki Haley en la contienda, Donald Trump no sea, cuando llegue la convención republicana en agosto, sea ungido oficialmente como el candidato del Partido Republicano. Hay varias lecturas de lo que ocurrió en estas primeras 2 primarias y ojo, faltan 48 primarias más las primarias en los territorios de Guam, Samoa, Puerto Rico. Es decir, vamos hasta junio con el proceso y básicamente ya hoy Trump es el de facto ganador del proceso. De esto se desprenden varias lecturas. Primero, para Biden va a ser muy importante atacar los 3 o 4 puntos fundamentales que van a definir su posibilidad de reelección. Primero, el estado de la economía. Buenos datos divulgados hoy, la economía estadounidense está creciendo. Más importante todavía que los datos de crecimiento y la caída de la inflación es que el consumidor estadounidense ya abrió la cartera, está gastando, los índices de consumo se han disparado. Hasta hace poco el consumidor, el votante estadounidense, no sentía que el buen desempeño de la economía le estaba impactando el bolsillo, y hay que recordar que en una elección presidencial la economía es tan buena o tan mala como el elector piense que es. Estos datos que han salido, el aumento en las cotizaciones de la bolsa neoyorquina, estos datos que salen empiezan en un momento clave de la campaña o de la precampaña presidencial a abonar a un escenario que necesita ineludiblemente Joe Biden para poder reelegirse, que es que las percepciones sobre la economía mejoren. Número 2, que el presidente pueda reconstruir esa alianza de centro que fue la que le dio la victoria en el 2020 ante Donald Trump, una alianza que va a ser fundamental en los 5 o 6 estados que van a definir la elección presidencial. Hay que recordarlo, en Estados Unidos es un sistema de democracia indirecta, es el colegio electoral el que define quién resulta ganador. Esta elección la van a definir 60,000-70,000 votantes en 5 o 6 estados. Ahí es donde Joe Biden tiene que reconstruir esa alianza de centro, y de ahí se deriva el tercer problema, el tercer reto que tiene el presidente: cómo evitar que el ala progresista de su partido, que está molesta por el arropamiento del presidente Biden a Israel en respuesta a los ataques terroristas de Hamas, ese sector progresista del partido no lo abandone. No quiere decir que van a votar por Trump, pero sí puede decir que el día de la elección no salgan a votar. El otro tema que va a ser esencial para el presidente es que el factor aborto, es decir, el rechazo de la sociedad americana, de buen sector de la sociedad americana, que hemos visto en las elecciones intermedias en Estados Unidos, en elecciones especiales, incluso en estados conservadores, que han demostrado que este es un tema de movilización fundamental en contra del Partido Republicano, que este siga siendo un tema esencial. Y finalmente, pues el tema de la salud y las percepciones en torno a la salud
del presidente Biden, un presidente que, a diferencia de la elección del 2020, donde hizo campaña por la pandemia desde el sótano de su casa, ahora tendrá que estar gobernando y además haciendo campaña, haciendo recaudación de fondos, etc. Para Trump, los resultados son una buena noticia en el sentido de que pues, básicamente ya barrió con sus contendientes. Más importante aún es que antes había la especulación de que en pleno proceso primario, sobre todo camino al famoso supermartes, que es en marzo, el primer martes de marzo, en donde se da el mayor número de primarias con el mayor número de delegados en juego, el presidente estaría simultáneamente haciendo campaña primaria y ya en por lo menos dos de los cuatro procesos criminales que enfrenta el presidente en distintas cortes del país, dos de ellos los más importantes por su intento de revertir la elección presidencial en el estado de Georgia y su intento de generar un acto insurreccionista en Washington en enero del 2021. La mala noticia para Trump de lo que ocurrió en New Hampshire es que primero, Haley no se ha bajado de la contienda, dice que va a seguir a pesar de que sabe que la tiene difícil. La diatriba que se aventó el presidente en la noche de su victoria en New Hampshire, a pesar de haberla ganada con 11 puntos de diferencia, demuestra el cabreo que trae de que Haley no haya, al igual que DeSantis, se haya bajado de la contienda. Haley puede ser una piedra en el zapato de Trump, desquiciándolo en las semanas y meses por delante, y eso puede ser un factor importante. El segundo es que el número de votantes independientes, que son los que van a definir la elección en Estados Unidos, si comparamos el número de votantes independientes que votaron por él en las primarias del 2020 y el 2016 comparado con esta primaria este martes, el presidente ha visto una merma de 4 puntos porcentuales en el número de votantes independientes que lo apoyaron este año en New Hampshire. Y ese factor en esos 5 estados bisagra puede ser la diferencia entre la reelección de Joe Biden y el regreso de Donald Trump a la presidencia.